Yo quiero agradecer ante todo este sueño, porque es el sueño de colocar a Manzanillo y a todos los manzanillos en el mapa mundial de las rutas del interés turístico y también en el mapa mundial de la cultura. Quiero, por tanto, agradecerle al mundo de los intelectuales que participen por lo menos su adhesión a esta primera etapa, su comprensión de que esto puede convertirse en una verdadera fuerza identitaria a nivel latinoamericano y mundial. Históricamente México y Cuba han estado unidos. Ahora pretendemos hacer una unión todavía mayor. En gran medida el trabajo que han hecho los pintores, los músicos, los literatos, los profesores, es conectar en un flujo continuo todas esas posibilidades que tiene una ciudad como Manzanillo y entre aquellos que hemos vivido bajo la sombra de ese árbol maravilloso. Todos los manzanillos han producido algo importante para el mundo. En el caso del nuestro, en Cuba, produjo la nación cubana, produjo la independencia, ahí estaba de Majagua, y produjo un movimiento cultural que no se ha extinguido, todo lo contrario, ha continuado. De modo que para Benito Joaquín Milanés no me queda más que darle las gracias. ¿Cuál es el beneficio que le deja este proyecto para los manzanillos? Bueno, en primer lugar, la posibilidad de que regiones hasta cierto punto distantes puedan conciliar en intereses y en propósitos. Eso es algo. Segundo, para abrir nuevas rutas de turismo y de reconocimiento cultural de nuestros pueblos. Y quizás por último, para que eso sea un flujo natural y continuo hacia el futuro. Y Manzanillo esté en el mapa de la cultura de América y sobre todo de la cultura de América Central. Es importante eso para mí. Yo he visitado más veces a México que a Manzanillo, después que me fui de mi casa en el año 77. Y siempre he tenido la satisfacción de que mis colegas, hermanos profesionales de escritura en México me han acogido siempre con los brazos abiertos. Para mí, en este sentido, me siento satisfecho y ahora, en cierto modo, quisiera pagar esa deuda que tengo con la hermana nación mexicana que tanto nos apoyó en todos los momentos, sobre todo en los momentos difíciles del periodo especial, cuando crearon la colección del libro para Cuba y cuando se creó en realidad un proceso de intercambio inigualable, donde no mediaba el dinero para satisfacer las necesidades de lectura de la población cubana, que no tenía recursos para publicar sus propios libros. Eso no puede ser olvidado. Hoy se ha producido como una especie de retorno a la esperanza de un proyecto que estaba en nosotros en la conciencia sin saberlo. Y es que precisamente cuando Benito decide empezar a interesarnos en empezar una especie de atlas cultural y de atlas turístico con todos los manzanillos, que podría ser además también un proyecto interrelacionado en términos de una empresa, en términos de propósitos muy objetivos. Empecé a pensar que las cosas que uno experimenta en la infancia con el tiempo, eso lógicamente tiene su aspecto además de místico de alguna manera. Tiene también quizás una relación con lo que se ha denominado por el propio Alejo Carpentier, por algunos escritores también mexicanos, un realismo americano o lo real maravilloso americano, es decir, que una noción que mezcla la realidad con la fantasía de manera muy orgánica. Y es así como cuando Benito se apreció con la idea de este proyecto me sentí identificado con él. El Manzanillo de Cuba, el Manzanillo de Oriente, el Manzanillo del Guacarayabo, son espacios muy marcados por la dimensión indígena, hasta el punto de que se puede decir que uno de los grandes cacicazgos indígenas de Cuba fue el cacicazgo de Manzanillo, donde estaba en la zona de Manzanillo y en la zona de Yara. Es decir, ese hecho de tener nosotros antecedentes indígenas enlaza desde la esencia, nos enlaza desde lo que el propio mexicano Vasconcelos
denominaba raza cósmica, es decir, establece una unión casi cósmica, casi universal entre todos. Y hace de que este proyecto sea un proyecto no artificial, sino un proyecto vinculado a las propias esencias, vinculado a los orígenes. Es decir, es un proyecto que desde la condición del mundo indígena se justifica. Y realmente yo creo que sí que es así. Es decir, uno tiene una serie de manifestaciones que son ingénitas, que son propias de una peculiar naturaleza, de un modo de ser que nos vincula. Existe también una razón histórica que va más allá y es la unión de la cubanía con la mexicanidad universal, que existe también, desde el siglo XIX hay una relación intensa entre mexicanos y cubanos en el plano de la cultura. Por ejemplo, José Martí, la figura más importante de la historia de Cuba, prácticamente es la figura que llena toda la dimensión de la cubanía en los términos patrióticos y poéticos, culturales en general. José Martí fue uno de los críticos de arte más importantes de México en su tiempo. Escribió en El Federal y valoró toda la historia del arte mexicano, habló de sus paisajismos, de las academias, habló de los pintores que estaban emergiendo, incluso vaticinó la posibilidad de la existencia de una dimensión épica en la pintura, como después se dio con el muralismo. Se casó en México, es otra dimensión de nuestro ser de cubanos que está allí y que de alguna manera buscamos reinstalarnos en ella, buscamos enlazarla, buscamos rearmar ya en la realidad lo que ha estado armado siempre en nuestra imaginación. En la medida que este proyecto pueda avanzar, se pueden producir muchas posibilidades, entre la posibilidad de producir ediciones especiales del proyecto, de crear un circuito que proyecte a los manzanilleros de todos los manzanillos hacia diferentes lugares del mundo, manzanilleros de la ciencia, manzanilleros del arte, manzanilleros de la literatura, manzanilleros de la historia, manzanilleros de la antropología. Es decir, puede ser un proyecto que tenga una dimensión itinerante y una dimensión también de reciprocidad creativa, en el sentido de que se podría lograr, por ejemplo, que un grupo de artistas cubanos pudieran generar dentro de artistas cubanos manzanilleros, el manzanillo de Cuba, pudieran generar algunas realizaciones. Ahí se pueden hacer obras únicas, elaboradas in situ, y se puede, lógicamente, hacer lo contrario, es decir, como complemento, como precisamente esa expresión de reciprocidad, llevar a Manzanillo a algunos artistas de esos manzanillos que pueden realizar en esos manzanillos obras, ya sean de las artes visuales o ya sean artesanales de grandes proporciones. Es decir, que se pueden establecer muchos vínculos. Incluso en el Manzanillo de Cuba existió una revista que fue la primera revista, prácticamente fue la revista de la primera generación literaria cubana del siglo XX, que fue la revista Orto. Esa revista era la expresión de un grupo, pero era también una expresión universal. Esa revista Orto, en esa revista Orto escribieron Unamuno, escribió Nicolás Guillén, escribió el autor de Platero y yo, ¿cómo se llama? Juan Ramón Jiménez. Es decir, era una revista donde publicaron muchas personas. Entre ellos hay un breve artículo de Martín Luis Guzmán, un mexicano, es decir, uno de los grandes novelistas mexicanos. Sí. Y lógicamente era una revista que desde el principio definía la vocación universal de los manzanilleros de Cuba. Es decir, es esa vocación universal de esa revista la que nos hace a nosotros en este momento caminar por la vía de este proyecto. Se puede crear una revista con el nombre de Orto. Precisamente Orto tiene que ver con sol, tiene que ver con luz, tiene que ver con paisaje, tiene que ver con vida. En ese sentido, con el nombre de Orto, que sea Orto 2 y que sea una revista que empiece a ser la revista de los manzanilleros de México y los manzanilleros de Cuba para el mundo y transformarte en la revista de todos los manzanilleros del mundo, hasta el punto que podríamos
parangonear al viejo mar diciendo manzanilleros del mundo unidos. La necesidad, sobre todo, de un órgano de difusión que tenga un empate, una coordinación, un entronque entre los manzanilleros de Cuba, de México y de otras partes del mundo, para que Orto vuelva a resurgir como el gran proyecto que fue, con el proyecto que López Oliva ha señalado, que nació en esa pequeña ciudad en 1912 y se cerró en 1958. Hasta ahora es una de las revistas americanas de mayor tiempo en existencia, junto con la revista Casa de las Américas. Son las dos grandes revistas que han sobrevivido varias décadas, con firmas extraordinarias, toda la gran poesía cubana de la vanguardia, toda la ensayística y la cuentística de la vanguardia publicó allí, tanto de España, de México, de Cuba, como de Argentina, de Colombia y de otros países latinoamericanos.